Ok, muchísimas gracias. Bueno, soy peruano, radico en Nicaragua desde hace ya 8 años prácticamente y en Centroamérica estamos ya radicando 15 años. El tema de hoy es deserción en el uso del lente de contacto, pero más lo vamos a llevar a compartiendo anécdotas de por qué estas deserciones. Muchas veces eh, nos tenemos que preguntar qué está ocurriendo, por qué según los estudios dicen que de cada 11 pacientes que se adaptan lentes de contacto, o de cada 10 pacientes que se adaptan lentes de contacto, 11 dejan de usar. Es decir, hay una deserción mayor, ¿verdad? Y ese es un problema. Podemos preguntarnos entonces, ¿qué estamos evaluando? ¿Qué estamos haciendo para poder, o que esté ocurriendo estas deserciones, para poder minimizarlas? Yo sé que todos los profesionales en el área de optometría, en el área de salud visual, hacemos una buena historia clínica. Preguntamos si tienen algún antecedente médico, llámese hipertensos, diabéticos, si son fármacos dependientes, etcétera. Yo sé que lo hacemos. La historia clínica dentro de la anamnesis es fundamental. Estoy convencido que hacemos los procedimientos debidos, más aún ahora con esto de la pandemia, con los cuidados del caso, las mascarillas, lavarse las manos, etcétera, etcétera, desinfección de los equipos. Yo estoy convencido que lo hacemos. Hacemos procedimientos clínicos necesarios para la evaluación y la mejor selección, en caso se pueda, de la correcta adaptación de los lentes de contacto. Yo sé que todos nuestros profesionales conocemos de manera detallada las características de cada lente de contacto. Ya los expositores anteriores nos han descrito las características y beneficios de cada uno de sus productos, los cuales son muy ciertos. Y nosotros tenemos que saber seleccionar cuál es el mejor para determinado tipo de lágrima, para determinado tipo de córnea, para determinado tipo de curvatura, para determinado tipo de paciente. Entonces, ¿qué estamos dejando de hacer para que hayan estas deserciones? Hay algo que está pasando. Para mí, la clave para evitar todo esto es la reeducación. Hay algo que no estamos haciendo. Siempre los buenos hábitos pueden llegar a ser tan adictivos como los malos hábitos. Dormir con los lentes, usarlo más tiempo, del debido, etcétera. Por eso hay que corregir estas cositas. A veces también estamos dejando de atender a esa población infantil, pediátrica, que puede usar lentes de contacto. Y pensamos que los niños, pues, no pueden usar lentes de contacto. Los niños, básicamente, son un mundo al cual no les ayudamos a ver cuando ellos realmente quieren ver, quieren jugar, quieren salir. Y solamente nos abocamos a veces a adaptar a las personas mayores. Lavarse las manos correctamente. En esta área hay algo fundamental. Por ejemplo, los niños para mí son nuestros mejores pacientes. Muchas veces pensamos que los niños no pueden entender o comprender y la verdad es que los niños entienden más que de lo que nosotros podemos pensar y son más inteligentes de lo que nosotros creemos que son. Son muchas veces más educados al seguir las pautas o reglas que uno le pueda impartir con relación al uso de los lentes de contacto. Cuando los niños retornan, por ejemplo, a su chequeo o control que nosotros pedimos hacer cada 15 días, cada 30 días, porque pedimos que lleguen con sus lentes de contacto y luego de la observación, llámese en lámpara hendidura y las preguntas del caso, se les pide que por favor se retiren los lentes de contacto. Y lo primero que piden es lavarse las manos. Mueven sus manitos y uno ¿qué dice? Ah, quiere volar. No, no quiere volar. Lo que quiere es, está preguntándote indirectamente que quiere irse a lavar las manos. Mientras que un adulto cuando hacemos todos los protocolos y le pedimos ahora sí, retírese los lentes de contacto, lo primero que hace es directamente intenta retirarse los lentes de contacto sin lavarse las manos. Y no sabemos si llegó en su carro, tocó llaves, abrió la puerta, compró algo antes de llegar, tocó dinero, etcétera. Ya ese es un problema. Ahí podemos tener problemas, pero no son por los lentes de contacto. No usar soluciones que no sean las adecuadas. Muchas veces llegan a veces los pacientes y las alternan por el precio. A veces hay determinados lugares, las farmacias, sin hablar mal de las farmacias, obviamente, que por algún acuerdo comercial de promoción, los laboratorios piden que promocionen un determinado producto o solución para el mantenimiento de los lentes de contacto, unido a una oferta que brindan como primera opción. Y esto hace pues que el paciente busque cambiar la solución que en algún momento se le recomendó, simple y llanamente porque está en una promoción, es decir, en un precio más barato. A veces eso no es correcto. No usar los lentes de contacto por más de 8 a 10 horas al día. No dormir con los lentes de contacto y no ducharse con los lentes de contacto. Recuerden, muchas, pero muchas personas
duermen con los lentes de contacto y no nos lo van a decir. Ellos van a decir que se retiran los lentes de contacto todas las noches y la verdad que no lo hacen. Particularmente respetando los criterios de cada profesional, soy de los que consideran que definitivamente no es conveniente dormir con los lentes de contacto. Así hayan lentes muy buenos que puedan permitir esa opción. Yo soy de los que tienen como criterio no usar lentes de contacto para dormir. Hay que emplear suficiente solución de lentes de contactos en los estuches para su cuidado. Ser generosos con la solución. A veces hay que enseñarle al paciente con nuestro propio estuche y nuestro propio líquido, entregárselo llenecito para que él entienda y vea y observe cuánta solución debe ir en el case, en el potecito, en el estuche de lentes de contacto. Porque si él no sabe, solamente le decimos, llene el estuche con su líquido y ponga el lente de contacto, de repente le ponen 3 o 4 gotas con tal de ahorrar el líquido para mañana, o inclusive ese poquitito lo utilizan 2 o 3 días. Por eso, emplear suficiente solución de lente de contacto hay que enseñárselo a los pacientes. Lavar los armazones o anteojos de manera continua y apropiada, por lo menos 2 veces al día. Y hoy con la pandemia, si son 3 o 4, pues no hay problema. Acá viene una pequeña anécdota, ¿no? Una paciente llega a consulta de otro lugar indicando que desea cambiar la marca de sus lentes de contacto, que venía usando porque últimamente por 2 o 3 días le quedaba picazón, escozor, fastidio. Era una usuaria de anteojos durante la semana y los fines de semana pues usaba lente de contacto, obviamente con su prescripción, y lentes de sol para salir a la calle. Llegó un viernes, porque el sábado iniciaba a usar los lentes de contacto. Procedimos a evaluarla con lámpara y no encontraba, la verdad, nada anormal. Todo aparentemente estaba bien. Procedo a ver los lentes de contacto y aparentemente estaban bien, incluido el estuche, estaban totalmente limpios. No entendía, en mi caso, cuál era el aparente problema que le podría estar causando la picazón o los fastidios por el uso de los lentes de contacto. Entonces le pregunto, ¿cuál era el anteojo de sol que venía usando? Y me lo muestra. Y observo, nariceras totalmente verdes, nariceras o plaquetas totalmente verdes, el esmalte que recubría el metal del armazón solar, simplemente también ya el esmalte destruido, bordes semiverdes, en fin, un problema. Este armazón obviamente iba a producir un cuadro alérgico que nos demostraba que no eran los lentes de contacto, sino una mala higiene del armazón solar. Aquí hay que ser también enfáticos. Hay que explicarle a los pacientes que los armazones también se lavan, que los armazones también necesitan un cambio de nariceras o plaquetas o apoyos de nariz cada cierto tiempo, porque si no, estos pueden producir una dermatitis o como mencionamos, un cuadro alérgico en la piel. No usar los lentes de contacto cuando hay una infección. Creo que eso cae por demás, seguro. No intercambiar los lentes de contacto. A veces llegan y me dicen, le presté a mi amiga porque quería irse a una reunión y yo tengo la misma grabación y le di los míos, ni siquiera nuevos, sino le prestó los suyos propios. Error garrafal. Lavar los estuches y usar nuevos cada vez que se adquieran soluciones nuevas o se deterioren por alguna causa. Acá va otra anécdota. Llega a mi consulta una paciente estilista de uñas, también indicando que desea cambiar la marca de los lentes de contacto que venía usando porque después de 30 o 40 minutos de uso sentía esa sensación de fastidio en los ojos, picazón, escozor, sensación de arenilla. Era usuaria también de anteojos durante la semana y los fines de semana pues usaba los lentes de contacto para salir porque le agradaba ir a reuniones y no quería usar anteojos en esos momentos, pues. Llegó a evaluarse sin lentes de contacto, obviamente, y procedimos, pues, lo primero el protocolo, luego las preguntas, la lámpara, y nuevamente no encontraba absolutamente nada que me indicara de algún tipo de problema. Todo estaba bien. Solicito que por favor me muestre los lentes de contacto que los traía en su estuche, en la cartera, y observo el estuche, el cual por fuera estaba impecable. Procedo a abrir y revisar los lentes de contacto y que observo que el estuche estaba decorado, pintado en la parte interna con un diseño de los que seguramente ella realiza en las uñas con sus esmaltes. Y claro, y sobre ese diseño ella coloca la solución de lente de contacto y luego guarda los lentes de contacto en ese estuche. ¿Cómo no se va a sentir fastidiada
incómoda si ese lente de contacto, al estar en contacto embebido con el líquido, el cual ya tenía compuestos químicos por el esmalte de acetona, era obvio que le iban a molestar. Y eso iba a generar, pues obviamente, una keratitis tóxica. Lo que sí puedo decir, y queda claro, es que el estuche, si le quedó súper bonito, increíblemente bonito, pero claro, no era para guardar los lentes de contacto. El dibujo, el graffiti, el diseño, debió haber sido hecho por la parte externa, no por la parte interna. Estos casos, increíblemente, están siendo recurrentes, pero tenemos nosotros que hacer algo al respecto. El no permitir el uso de la misma prescripción en ambos ojos cuando no es así. A veces nosotros cometemos un error. Vamos a inventar graduaciones. Ojo derecho menos 2.25, ojo izquierdo menos 2.50. Y para que la paciente compre una cajita de lente de contacto, en lugar de prescribirle 2 cajas de lentes de contacto, una para el ojo derecho con 2.25 y una para el ojo izquierdo con 2.50, les decimos, bueno, con 2.25, no se preocupe, puede usarla y con eso está bien. No. Hay que enseñar desde un principio que si nuestra prescripción profesional, y queda claro que están hechas todas las pruebas subjetivas para que el 2.25 esté en el ojo derecho y el 2.50 en el ojo izquierdo, entonces hay que prescribirle un lente de contacto 2.25 en el derecho y 2.50 en el izquierdo. Eso debemos de tenerlo claro. Por ejemplo, llega un cliente usuario de lentes de contacto que no distribuíamos nosotros, porque en donde los distribuían ya no tenían la graduación que él solicitaba. Entonces ingresa a la consulta y nos dice que necesitaba un -1 para el ojo derecho y un -0.75 para el ojo izquierdo. Hasta ese momento aún no lo había evaluado e iba a iniciar recién el protocolo de atención. Y le digo entonces, se acaba de evaluar o esa era la graduación anterior por eso es que usted ya sabe cuál era la graduación. Y me dice, no, 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 no. Y yo pregunto, ¿y cómo sabe usted que es -1 y -0.75? Ah, es que usted no sabe. Yo uso -0.50 en el ojo derecho y -0.75 en el ojo izquierdo. ¿Ok? Y también uso anteojos con esa graduación. Está bien. Y como en el ojo derecho de mi anteojo es -0.50, me lo puse encima de mi lente de contacto y veía perfectamente. Por eso es que ahora sé que soy -1. Ah, bueno, vamos a evaluar. ¿Y qué ha hecho usted? Bueno, lo que hice fue, simple y llanamente, como yo vengo usando un lente de contacto de -0.50, me puse mi lente de contacto de 0.50 y sobre ese lente de contacto me puse otro lente de contacto de -0.50. Y veo perfectamente por el ojo derecho. El ojo izquierdo seguía con su 0.75. Le pregunto, hizo ese experimento por un ratito, unos minutos. No, 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 no. Me responde, como no he tenido tiempo de buscar en dónde venden mi graduación, llevo así aproximadamente 15 días y me va muy bien, veo muy bien por ambos ojos y no tengo problemas, no me molesta. Lo reviso en la lámpara y efectivamente el paciente tenía los 2 lentes de contacto puestos en el ojo derecho y no tenía ojos rojos, no se observaba nada. Obviamente, después de esto se le hizo un lavado de cerebros explicándole que no debía haber hecho eso, que tenga más cuidado, que esta vez fue una eventualidad, que felizmente no le pasó nada, pero que no debe ser esto. Estos tipos de pacientes, la verdad que hacen cosas incorrectas, son a menudo, y estoy seguro que todos ustedes lo han escuchado, lo han visto, que pacientes usan mucho más tiempo del debido, los lentes de contacto, duermen con ellos y no les pasa nada. Yo no sé, enhorabuena por ellos, pero si les decimos a ellos nuestro famoso speech, simple y llanamente no nos creen, o piensan que estamos exagerando para venderles otra caja de lentes de contacto. Razón por la cual a este paciente por lo menos tratamos de reeducarlo y con ello logramos pues que comprendiera que lo que hizo no estaba bien. Usar gotas lubricantes adecuadas para los lentes de contacto. No cualquier gota. A veces llegan pacientes, sí, me eché tal gota. Pero tal gota es para otras cosas. Es para área oftálmica, para área ocular sin lentes de contacto por la fórmula molecular de cada gota. Sin embargo, vienen y se instilan cualquier tipo de gotas. No, hay que nosotros mismos prescribir gotas lubricantes adecuadas para el paciente que va a usar lentes de contacto. Respetar los tiempos de vida de los lentes de contacto. Reemplazo diario, reemplazo mensual, ¿no? A veces uno se extraña de que los pacientes están usando un lente de 15 días, lo usen por 2 meses, 3 meses, etcétera. O el mensual por 4, 5, 6, 7 meses. Y eso no es correcto. Me pasó un caso en Honduras. Llegó un paciente de lentes de contacto cosméticos que todos sabemos cuánto es el tiempo de recambio de los lentes de contacto cosméticos desechables o descartables. Llegó después de 11 meses
a mi consulta solicitando que por favor se lo limpiáramos bien, que lo dejáramos lo más limpio posible, porque él los iba a vender a su amigo, esos lentes cosméticos que tenían 11 meses, a una gran oferta de vendérselos a mitad de precio. Y él iba a poner la otra mitad de precio para comprarse unos nuevos. Esto, señores, está pasando en la práctica diaria. Increíble, pero ocurren a diario y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto en la reeducación. Debemos promover y reconocer en la adaptación cuál es el mejor diseño de lentes de contacto para cada paciente. A veces un gas permeable, a veces un escleral. Entender que no debemos enmascarar siempre un menos 0,75 de astigmatismo con un lente de contacto blando esférico. A veces no es conveniente. Debemos, en ese caso, de irnos a los lentes de contacto blandos tóricos. Para eso debemos tener conciencia de qué es lo que le queremos brindar al paciente. Hace unos minutitos, Giovanna, en su excelente ponencia, mencionó ver bien, sentirse bien, y yo digo también verse bien, porque si vamos a estar viendo bien, él va a decir que ve bien, pero vamos a verlo con los ojos rojos, entonces quiere decir que tal vez ese lente no es el apropiado, tenemos que cambiar. Para mí hay 3 puntos, ver bien, sentirse bien y verse bien, son los 3 puntos para mí en la adaptación de lentes de contacto. Parecen similares, iguales, parecidos, pero son muy diferentes a la hora de la adaptación. Hace poco, en un programa bueno, no hace poco, hace un par de años, en el programa de la BBC News en Inglaterra, en el Reino Unido, y pasado también en una entrevista por la CNN, una paciente de aproximadamente 67 años estuvo a punto de someterse a una cirugía rutinaria de catarata, fue a evaluarse, a terminar de evaluarse con sus médicos oftalmólogos en el hospital de Solihull, en el Reino Unido. Y al hacer las primeras investigaciones, las primeras observaciones, descubrieron como una masa pegada en el ojo derecho de la mujer de color azul. El doctor Morjaria, en esa época, especialista en oftalmología y, en fin, evaluó a la paciente y le dijo a la paciente que no se había quejado en lo más mínimo de ese problema que tenía, ¿no? Y cuando la observaron mejor en lámpara, descubrieron pues esta masa azul, la que contenía 17 lentes de contacto pegados. Esta paciente pensaba que ya se había retirado los lentes en la noche y simple y llanamente, o que se le había caído. Se olvidaba que no se los había retirado y se desplazaban hacia arriba y ponía otro encima al día siguiente sobre ese, o lo tiraba encima, lo tiraba arriba, se le iba arriba, porque obviamente también los párpados estaban un poco flácidos, un poco caídos, y hacía pues como una bolsita, y los lentes de contacto se metían a esa bolsita palpebral. Y fue en ese momento previo a la evaluación para hacer la cirugía de catarata que se dieron cuenta. Dije 27 lentes, los otros 10 estaban pegados por otros lados del párpado. Y eso lo tuvieron que sacar con el anestesiólogo, apoyándola, etcétera, para poder aliviarla. Luego de haberle removido los 27 lentes de contacto, simple y llanamente a los 15, 30 días, entre 15 y 30 días regresó y fue operada con éxito de la catarata que realmente tenía en el ojo derecho. Obviamente los lentes de contacto no le produjeron la catarata, pero sí, para tener nosotros en cuenta que debemos siempre educar a los pacientes para que tengan mucho cuidado con los lentes de contacto y no interesa la edad. Recordemos que los lentes de contacto no se venden, se adaptan. No importa la edad. Hay niños que nacen con afaquia, que hay que ponerle lente de contacto, ya sea gas permeable, que es lo más indicado. No solamente nos aboquemos a los jóvenes, hay personas mayores que necesitan ver bien y sentirse bien. Con respecto a los niños, yo recuerdo que mi primer par de lentes de contacto puesto felizmente con éxito fue gracias a una reeducación que tuve con los padres. Reeducación, ¿por qué? Porque tenían miedo de adaptar lentes de contacto a un niño de 8 años. Este niño practicaba en su momento karate, y dentro de lo que es el área de karate hay una parte que es el kumite, que es la pelea, y obviamente él tenía una graduación que pasaba las 6 dioptrías. Entonces, ¿qué pasó? Conversamos con él, con los padres, y le dijimos que existía la posibilidad de ponerle o adaptarle lentes de contacto. Aceptaron, luego de conversar, luego de hacer una
evaluar al niño y saber que podía usarlo bien, decidimos probar el uso de los lentes de contacto con él. ¿Saben cuál fue el Doctor, resultado? tiempo, por favor. ¿Ok? Gracias. ¿Saben cuál fue el resultado? Tuvimos un campeón en kumite, es decir, en pelea. Los padres no cabían de la emoción, no cabían de la viveza de cómo su hijo pudo tener su primera medalla en una competencia deportiva. ¿Saben? La calidad de vida que le damos a los niños cuando tienen graduaciones altas y no quieren usar anteojos, o el campo visual ampliado de usarle con lentes de contacto y no con anteojos. Y para terminar, otro casito. Hace poquito, es más, el sábado pasado, llega un papá con su niño de 14 años. Digo niño porque está todavía a esa edad. Miedoso el papá de que use lentes de contacto. Conversamos con él porque el chico era futbolista, era back centro, o sea, defensa central. Y de repente conversamos que la mejor opción era usar lentes de contacto. Luego de conversar con el papá, intercambiar y observar que sí puede usar lentes de contacto, decidimos adaptarle los lentes de contacto. Y simple y llanamente, ¿el qué hizo? Una vez que se puso los lentes de contacto, él se fue hacia atrás del asiento, empezó a mover los ojos y la expresión y lo que dijo fue, ya veo. ¿Saben lo que es eso? Que puede haber por los lados. El papá simple y llanamente, casi literal, lo abrazó y le dijo, ¿de verdad? Sí. ¿Por qué esperar a que tengan más años para hacerse una cirugía que puede fracasar? ¿Por qué esperar tantos años de privar a un joven a que pueda ver bien si podemos ayudarlo con lentes de contacto? La reeducación está en nuestras manos y va a depender de una evaluación correcta, de una ética profesional y de capacitarnos cada día con mejores técnicas de adaptación de lentes de contacto. Para despedirme, quiero dar las gracias al gremio por la invitación y como acá en este paisaje de Nicaragua, insisto, soy peruano por si acaso, en este paisaje de Nicaragua, quiero ver con esa frondosidad del paisaje el futuro de la optometría que hoy está en buenas manos, acompañado de Ángel, acompañado de Anita, que está en el comité científico, de José Luis Moscoso, amigos que los conozco hace años, y que sé que están llevando a buen rumbo el gremio y la optometría peruana. Gracias a ustedes, gracias amigos, gracias a todos. Latinoamérica, un gusto, un placer haberlos tenido. Gracias por haberme escuchado.